Bueno, dada la situación en que está el país, la proximidad de las elecciones, todo este movimiento político que sorprende a todo el mundo, también podemos hablar un poco qué es lo que está ocurriendo con la economía. Así que lo invitamos gentilmente al doctor Daniel Artana para que nos semblantee, si se puede, un poco qué es lo que está ocurriendo en el país. Yo digo, estamos en el final prácticamente de las decisiones políticas, ya tenemos prácticamente todas las fórmulas ya planteadas. Es decir, primero, ¿dónde estamos parados realmente? Porque ha habido como un movimiento en la economía de estar subiendo, de repente hubo un parate, riesgo país bajó el dólar, pero ¿qué? Circunstancial, momentáneo, puede llegar a subir. Es decir, ¿dónde estamos parados realmente? Yo creo que lo que ha habido es, primero, la facultad que ahora tiene el Banco Central, negociado esto con el Fondo Monetario, de poder intervenir abajo o dentro de lo que se llamaba antes la zona de una intervención cambiaria, ayuda a tranquilizar. Antes nosotros teníamos un esquema cambiario donde el tipo de cambio flotaba dentro de una banda muy ancha. Entonces tenía saltos importantes. La novedad ha sido que, por lo menos de acá a fin de año, va a poder intervenir abajo de ese techo, que ahora de hecho se ha bajado a 51,45. No sabemos cuánto ni cómo. Yo sospecho que es cuando hay una disrupción doméstica, no cuando hay un movimiento general de depreciación de las monedas o de apreciación de las monedas, como ocurrió algún día de esta semana que pasó en todas las monedas emergentes. Pero si tocara 51,45, ahí puede vender 250 millones de dólares por día, que es una suma muy importante. Entonces eso ha generado cierta calma, a partir de ahí se ha estabilizado. Sumale a eso que ha sorprendido favorablemente la composición de la fórmula del oficialismo con la inclusión del senador Pichetto, porque yo creo que la gente lo que ha visto es, acá había dudas de si Macri podía ser reelecto y después si era reelecto, cuál iba a ser la gobernabilidad en términos de la necesidad de reformas estructurales. Y al haber ampliado la coalición de gobierno más formalmente hacia un segmento del peronismo, más amplio de los peronistas que ya había dentro de la coalición, y con el expertise que tiene Pichetto por su rol de senador y de líder del bloque de senadores del peronismo, yo creo que eso ha dado la señal de que si el gobierno encara reformas, va a tener una cosa más sólida para negociar con las distintas fuerzas de oposición. Esto también lleva a que, por lo menos desde el punto de vista de la tranquilidad de los mercados cambiarios, está muy asociada a la posibilidad de que el presidente sea reelecto. Esto puede ser injusto, pero la fórmula Fernández-Fernández no despierta el mismo entusiasmo. La gente cree que va a haber algún choque entre los intentos de sensatez que están tratando de poner algunos de sus economistas y el grueso de esa coalición, que me parece que algunos piensan que si esa fórmula ganara, al día siguiente las tarifas bajan 50%, la jubilación y los salarios suben 50% mágicamente en un país que no tiene la plata para hacer eso. Hacer populismo sin plata es complicado. Quiero agarrar del concepto que largaste así, porque es muy importante para la gente que un economista, y supongo que tus colegas opinarán de la misma manera, que no es tan fácil, es decir, pensar o prometer que se va a bajar todo cuando no hay plata. Ese concepto me quedó ahí como picando, ¿no? Que ha generado preocupación, me parece a mí, entre los analistas, es que lo han dicho aparte algunos representantes del kirchnerismo, como que en contraposición al gobierno, lo que han sugerido es que existe esta magia. Esto del 50 y 50 no es una cosa que inventé yo. Lo de bajar las tarifas a la mitad lo han dicho algunos referentes del kirchnerismo hace unas semanas atrás. Entonces la pregunta, y esa coalición de gobierno, porque ahora está más allá adentro, tiene que resolver un poco si puede tener la consistencia que requiere un plan económico con un mínimo de coherencia. Porque si uno ve lo que dicen en una parte de esa oposición, me da la sensación de que esa coherencia no va a estar y que van por un populismo sin plata. Después uno ve algún intento con Alberto Fernández y a los economistas que están colaborando por él de introducir cierta sensatez, pero hay como una suerte de choque de planetas ahí, y si va a primar el planeta sensato esto no discute el fondo de la cuestión. Lo que uno no puede gastar es lo que no tiene,
Y yo digo, bueno, veo a la expresidenta decir en Santiago del Estero hace unos pocos días, bueno, está claro que los dólares no lo van a poder traer los trabajadores, lo van a tener que traer los otros, los empresarios o el resto. La pregunta es cómo te va a invitar a traer los dólares amistosamente o te va a tratar de forzar. Entonces la pregunta es, otra vez, ¿vamos a tratar de hacer lo que se hace en otras partes del mundo o vamos a tratar de hacer lo que se hace en Venezuela? Entonces yo digo, esas son un poco de cosas que ese espectro político va a tener que resolver. Y como no lo resuelve adecuadamente, porque tiene declaraciones que son inconsistentes con un plan sensato, es que eso no quiere decir que todos los que están ahí adentro no sean sensatos. De hecho, hay gente que trata de hacer cosas sensatas. Lo que pasa es que me parece que no consiguen todavía generar cierto consenso. Eso el gobierno, para mal o para bien, en parte por lo que ha hecho, la gente cree que populismo no va a ser. Después, si sabe hacer otras cosas, no lo sabemos, pero... El otro tema que es más importante y que también esta semana hubo alguna señal de alivio, pero otra vez nos manejamos por los tweets del presidente Trump, que no es lo mejor, es que aparentemente él dio una señal de que se estaba descomprimiendo esa tensión que tienen entre Estados Unidos y China. Que ese es un tema muy relevante para nosotros, en general para el mundo, porque si uno entra en un conflicto, que de hecho ya están en un conflicto comercial, si ese conflicto se agrava, a la larga, más allá de que a nosotros de corto plazo tengamos un alivio, porque la soja se vende un poco más cara, porque los americanos le pueden vender a los chinos, eso dura poco. En general al mundo no le va bien cuando las potencias se pelean. Claro. Porque eso afecta al crecimiento económico y en definitiva a todos nos complica. Entonces yo creo que ha sido muy importante que esta semana también hubiera esta señal. Ahora otra vez, no sabemos si esto es algo que realmente el problema se está resolviendo o vamos al humor en función de los vaivenes del tuit. Sabemos que había dos elementos fundamentales que había que reformar necesariamente como para adecuarnos a lo que ocurre en el mundo. La reforma en el aspecto laboral y las reformas en otros aspectos que también influyen para que haya un equilibrio por lo menos y una sensatez como para que la gente que pueda venir a invertir tenga ciertas seguridades. ¿En qué estado vos lo ves eso? Bueno, yo tengo la sensación de que va a haber una discusión sobre la reforma laboral. Primero porque los brasileños se han movido. Acá que lo que creo que la gente tiene que entender es que una reforma laboral, primero es adecuarse a los tiempos. Nosotros tenemos una legislación laboral de hace 60 años, que además con el kirchnerismo empeoró. ¿Empeoró en qué sentido? Empeoró en el sentido de que potenció la litigiosidad. Y al potenciar la litigiosidad, eso lo que hizo, o sea, yo digo, una regulación razonable es cuando vos tenés, para el tema laboral, por ejemplo, yo tengo trabajador y tengo empresa. Si yo voy a hacer más, quiero proteger al trabajador más, le quiero dar más beneficio, a la empresa le va a costar más. Eso tiene consecuencias. Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo, te puede quitar empleo, te puede dar un mejor nivel de vida para la gente, habrá que ver cómo se resuelve eso. Pero si lo que paga la empresa se lo lleva al trabajador, estamos en una discusión razonable. Lo que uno tiene que saber es que si le voy a pagar más a este por una indemnización por despido y a este le va a costar más, puedo tener algún efecto negativo por otro lado, más allá de que el trabajador por ahí puntualmente esté mejor. El problema con la regulación, con los cambios normativos de la época acá, liderados por el señor Recalde, que como todos sabemos, abogado laboralista, Recalde padre estoy hablando, es que han armado un kiosco de la litigiosidad. Entonces, lo que paga la empresa no es lo mismo que se lleva el trabajador, porque en el medio hay un abogado laboralista que se lleva un montón de plata. Entonces, es una regulación o un cambio regulatorio, para tomar un ejemplo, poco inteligente. Porque darle más protección al trabajador, que lo cobre el trabajador es una cosa, darle más protección al trabajador y que la mejora se la lleve un abogado laboralista. Entonces, ¿vos qué tenés hoy? Hoy tenés una pyme. El pyme tiene que despedir a una persona o se pelea con el empleado. Bueno, te meten una demanda 3, 4, 5 millones de pesos cuando la indemnización normal sería 500.000 pesos. ¿Y eso por qué? Porque se agarran de la ley de trabajo que tiene agravantes si está en negro y el tipo le pagó una hora en negro o no le pagó nunca en negro. Es una cuestión a suerte o verdad. La justicia laboral en general tiene una actitud bastante pro empleado y no. Entonces terminas pagando indemnizaciones por despido que han llevado a algunas pymes a fundirse. Entonces en realidad lo que está tratando de hacer acá es cambiar la regulación para proteger al empleado mejor. Ahora, los abogados laboralistas van a perder. Entonces acá hay una cantidad de, entre comillas, negocios de abogados laboralistas, de sindicalistas, que tienen que corregirse. Y por ahí pasa la reforma laboral. Después habrá otras cosas que hacer. Argentina tiene un régimen de empleo temporario extremadamente rígido. En el mundo mucha gente quiere trabajar 4 horas de su casa. Me gustaría, dos cosas ahí interesantes para charlar contigo. Hace algunos años, cuando te pregunté sobre el sistema jubilatorio, me dijiste, ¿qué vas a dar si no tenés plata?
es lo que me dijiste en aquel momento. No podés dar cuando no tenés cómo dar. Además que hemos dado en la historia cosas que no se podían pagar. Porque nosotros vivimos de la fantasía del 82% móvil que prácticamente ningún país del mundo da. Y acá no estaban los recursos para eso. Entonces, también tenemos un problema de que la gente o los legisladores le prometen a la gente una cosa que después es incumplible. Ahora, de todas maneras, ¿cómo se puede regular eso de algún modo como para que este segmento de la sociedad realmente que dio todo y que realmente tendrían que percibir más o menos una parte sustancial de lo que ganaba cuando estaba en actividad? Ya, los regímenes previsionales. Hoy la Argentina tiene un esquema jubilatorio que, más o menos a partir de la reparación histórica, vos más o menos has ido saldando esta cuestión. No estoy Tendrás algunos juicios que el que no cree que es así, tendrás algunos juicios. El sistema jubilatorio argentino. Te lo digo como abogado. No, ya sé que tenés un juicio vos, pero digo, desde el año 90, de que se hizo la reforma previsional, Argentina no tiene más 82% móvil. No. Tiene un esquema que tiene una PBU y 1,5 por cada año de aporte, entre 30 y 35. Entonces, para el que aportó, te podés tener una jubilación entre 50 y 60% de tu sueldo. Si el sistema no te lo cumple, podrás hacer juicio. Lo que pasa, pero eso es así, o sea, no vivamos pensando que el Estado tiene una obligación con todos nosotros de 82% móvil, porque no la tiene hoy, y no la podría pagar si la tuviera. Lo que ha hecho Argentina es que ha jorobado a los jubilados que han hecho aporte, a la gente que ha hecho aportes toda su vida, para terminar dándole plata a gente que no hizo sus aportes. Eso es parte de la reforma que hay que hacer, si no toda la reforma es quitarle derechos a la gente, nada más que alinear los incentivos. Eso lo hacen los suecos, por ejemplo. Los suecos, que tienen un sistema de reparto, calculan la jubilación en función de lo que aportaste. Eso acá es muy difícil de entender en la Argentina. Partí de la base que el gobierno anterior dio 3 millones de jubilaciones a gente a gente que no aportó, y la gente aplaude esa medida. Independientemente si eran pobres o no, porque si son pobres, todos podemos entender que la gente en la tercera edad, que no tiene otros recursos, que no tiene otros activos, entre todos como sociedad le demos un ingreso mínimo. ¿Me entendés? Pero acá se confunden las cosas. La verdad que hablaría horas contigo porque realmente da... Pero ya me querés echar. No, ¿sabes lo que ocurre? Tengo una pregunta fundamental para cerrar un poquitito. Dale. Porque lo tengo a Hugo Aime, que va a venir también a hablar sobre... muy interesante hablar de encuestas. Así que ya me quedo a escuchar a Hugo. Te diría, hoy con altísima probabilidad, acá la Argentina nunca puede decir seguro, ¿no? Los salarios y las jubilaciones, en promedio, después de realidades puntuales, le van a empezar a ganar a la inflación. A partir de acá para adelante. Eso es que vas a estar mucho mejor, vas a volver al nivel que estabas en el 2017, no, para eso va a faltar un tiempo, pero vas a empezar, por lo menos no vas a perder más. Esa es la mejor noticia para terminar la nota. Listos, terminemos la nota acá. Gracias, Daniel.